Gracias a todas las que están acá, a quienes estoy conociendo ahora en cuerpo directamente después de haberlas leído, y bueno, y a quienes se interesaron por venir a escuchar. Para mí, la verdad es que es un agrado, un honor poder compartir con ustedes experiencias, una trayectoria de preguntas, que es lo que quiero presentar aquí. Y bueno, comencemos porque lo más importante es que compartamos. Voy a hacer una mezcla entre leer y presentar imágenes, sí, a ver cómo me resulta el espectáculo, pero para poder guiarnos voy a leer algunas cosas. Tal como dijo Lía en esta presentación, mi trabajo parte de una pregunta por lo social, en cuanto a experiencia de la desigualdad social. Nací en una familia pobre y popular, primera generación en acceder a los estudios universitarios. Nunca supe que existían los historiadores hasta llegar a estudiar historia. Mi pasión por ella fue inoculada por mis profesoras de primaria y secundaria y la tradición oral narradora de mi abuela y de mi madre. Si diré historia desde el cuerpo, lo diré no solo para referir o ponerme en evidencia en una existencia encarnada, sino que como huella de una forma de reconocerse en el mundo. Por eso voy a hablar de historias desde el cuerpo. Una historia permanentemente revisitada por un incesante volver a preguntarse por qué contar y cómo contarlo, para comprender el mundo y entregarnos posibilidades de imaginar otros mundos posibles. El cuerpo porta historias, algunas visibles, otras menos, unas que se muestran y otras que se ocultan, otras que al constituirnos como lo que somos en lo cotidiano nos parecen naturales, inmutables, constitutivas y resistentes al cambio, pero siempre son sociales. Por mucho que nuestra voluntad individual juegue a la diferencia, esta juega dentro de un guión cultural con bordes, y esos bordes son somáticos. Es un poco para entender el título, ¿sí? De esto va a la conferencia, una conversación que es oral, pero que voy a guiar por medio de estos apuntes y algunas imágenes. Es una conversación sobre cómo he armado preguntas históricas, unos caminos para saber hacer en el oficio, más que metodologías, y una genealogía de las investigaciones que puedo situar hoy en el campo de los estudios del cuerpo desde una práctica historiográfica del siglo XXI. Quiero partir por el oficio. Antes de entrar al cuerpo, inicio con dos autoras que han sido fundamentales en mi trabajo como historiadora. A mí se ve como portada final, pero está la cita completa. Una es Agnes Keller, filósofa de la historia, y Arlette Park, que creo que aquí hay varios fans de Arlette Park. Ambas autoras fueron parte de mis búsquedas personales y no de mi formación historiadora. Es decir, valga la redundancia formal, ambas las encontré por mi cuenta en las bibliotecas y librerías de fines de los años 90 e inicios del 2000 entre Chile y México. Por ello y con ellas voy a hablar de historias en plural y de historiografía y narraciones. En esta cita de Agnes Keller, quiero que la mantengamos, ojalá, mientras sigo hablando, pero que es muy importante para mí, ¿no? Escuchemos a la historiografía, dice. Así oiréis hablar de actos carnales, sangrientos y antinaturales, de juicios accidentales, de matanzas casuales, de muertes cometidas con astucia y por fuerza mayor. Y con este resultado, propósitos equivocados recaen sobre la conciencia de los que idearon. Todo esto puedo yo, en verdad, declarar. La historiografía comienza a hablar, dice Heller, cuando se termina una tragedia y todos los protagonistas han abandonado la escena. Presenta verdaderamente el caso criminal cuando los actores ya no asesinan o sufren más. No se puede cambiar lo que ya ha sucedido, sino solo el rayo que ilumina la escena de los acontecimientos. Este cambia aquí y ahora, en el pasado, en el presente y en el imprevisible futuro. Pero cuando se cuentan historias, surge la facultad de los narradores y de la audiencia para apreciar externamente las emociones. Las narraciones futuras producirán por consiguiente la misma empatía en nosotros. La historiografía no solo expresa juicios morales sobre monstruos históricos, explica los logros y fallos humanos en su dimensión espacio-temporal. El futuro nos clavará en la cruz de nuestro tiempo al que pertenecemos merecidamente al simpatizar con nuestras desgracias y ridiculizar nuestras locuras. Traigo a Heller a colación porque me parece que cine, y haberlo planteado de ese modo, sí realiza una historiografía y un pensamiento encarnado, ¿no? O sea, se sitúa en esa primera voz como parte de un presente. En la misma línea, eh,
Farch habla en esta cita que la historia no descansa nunca, ya sea porque le otorga significado al tiempo que pasa, o también porque incansablemente es sublevada, agitada, colmada de hechos y acontecimientos que parece, se dice, organizar su curso, a menos que a veces lo desorganicen. Sobre los historiadores y las historiadoras, dice que somos mujeres u hombres de su tiempo, impregnados de lo que vive y de una idea de futuro, también es el heredero y el observador de lo que fue. El pasado entonces debe ser interrogado a la luz del presente. En cada periodo, en cada siglo, en cada decenio, el historiador, historiadora, lo marco yo, y no sé si en esta cita, suelo ponerlo en lila, ¿no? Cuando lo pongo a los estudiantes, porque ella no lo feminiza, retoma su quehacer y cuestiona no solamente lo que existió antes que él, sino lo que ya fue pensado. Hacer historia estando en la historia. Esa es la apuesta. Es tanto una ética como una responsabilidad. Y estas dos citas de las que yo llamaría a mis maestras historiadoras, ¿no? A la distancia, desde las lecturas, sirven para seguir fundamentando por qué el cuerpo, ¿no? Como un espacio de interrogación en historia. El cuerpo, los cuerpos como encrucijada, lo planteo como una decisión de estar en un cruce, ¿no? O sea, cruces atravesados por en nuestro oficio. Esos caminos que se cruzan también definen las trayectorias de quienes llegamos a instalar el cuerpo más que como objeto de investigación, como espacio de indagación profundamente humana. Hay que partir, sin embargo, situando el desde dónde, y para mí es relevante instalar que se habla desde una experiencia colonizada, occidentalizada, y mis inicios de investigación parten del llamado periodo colonial. Esto quiere decir que llegar al cuerpo impuso la pregunta por qué entendemos por cuerpo y si este es un, comillas, dato de la naturaleza o de lo biológico, y empezar allí la primera aventura. ¿Lo evidente lo es? ¿Qué lugar tiene entonces o tuvo la instalación de una forma de entendernos humanos desde una concepción del cuerpo? Ese es mi punto de partida. Pero el de hoy, el del presente, el de llegada, se enfrenta con un mundo globalizado, cambiante y afectado por nuevas tecnologías y formas de habitar el planeta. El cuerpo, en este sentido, funciona como un borde somático, como un borde de la especie. Por mucho que debatamos sobre el binomio cultura-naturaleza o la voluntad de cambio, por ejemplo, en las expresiones de género o en las identidades sociales, es una encrucijada para algunos poshumanistas la pregunta por el cuerpo, cuando lo humano es una encrucijada anclada a un objeto que llamamos cuerpo humano, ¿no? Que nos permite reconocernos como especie. De otro lado, ese borde somático, quizás representado por la piel, hoy no es una frontera para las nuevas tecnologías médicas y exploramos cada vez lo que antes era invisible y por tanto inexistente, asociado a la genética, por ejemplo, a las cadenas de ADN o al 90% de un cuerpo que es líquido, a las enzimas, las hormonas, al cerebro, a la neurociencia. Todo ello convive con los grandes dramas de la historia del siglo XX, asociados a exterminios y a crímenes de lesa humanidad, que llevan, por ejemplo, a crear bancos de sangre para reconocer a los descendientes de tráficos humanos ilegales en dictadura. La sangre, por ejemplo, lo hablamos en el almuerzo además, cuyos recorridos históricos habría que explorar. Es uno de los ejemplos del potencial de la llamada historia del cuerpo y de su inflexión en mi propuesta como historia desde los cuerpos. Vuelvo a mi punto de partida como investigadora desde la historia del cuerpo, que para mí fue la historia de las mentalidades, que quizás a las nuevas generaciones no les hace mucho sentido hablar de historia de las mentalidades, pero tengo que explicarlo, ¿no? Aquí, bueno, me gusta mucho volver a las definiciones de diccionarios y cuando trabajaba en esto, me parecía que encrucijada era relevante, pues esta idea del cruce de dos caminos, ¿no? Donde salen y terminan cuatro calles, ¿no? Y también me interesa que lo tengan en mente, porque creo que por eso, ¿cierto?, es posible seguir hablando de historia del cuerpo y desde el cuerpo como una posibilidad para este tiempo de las encrucijadas. Aquí también les traje en ese sentido dos ejemplos de congresos del 2024. Uno, el de corporalidades desde el poshumanismo, que es un congreso ya de larga data, de 20 años, ¿no? Que de hecho estuve en el primero que se hizo en México en el año 2002, y se sigue llamando, ¿cierto?, el cuerpo descifrado, en el que, bueno, ahí si buscan la imagen completa van a ver que está toda esta pregunta por los cyborgs, ¿cierto?, por qué es el cuerpo humano, seguimos siendo humanos o no humanos, y por otro, ¿cierto?, uno que habla de los cuerpos, materias y otros restos como aproximaciones interdisciplinarias.
Esa es la primera conexión con la historia de las mentalidades, porque efectivamente estamos hablando de un espacio que no puede ser abordado solo y exclusivamente desde lo historiográfico y obliga a una historiografía interdisciplinar, ¿no? Las encrucijadas, como les decía al inicio, de este poshumanismo, si lo tomamos como el presente del cuerpo, está cruzado por esto, por la genética y los cambios de las técnicas de reproducción humana. Por ejemplo, no podía rastrear, si uno revisa y ustedes googlean, les van a aparecer muchos trabajos con la palabra cuerpo y muchos de ellos, no hice la estadística, pero tienen que ver con estos asuntos y por otro lado con lo virtual y lo artificial. También les traje aquí lo de los somáticos porque encontré que aparecía la palabra en 1853 recién en los diccionarios como parte de la ciencia médica que se ocupa de las partes sólidas del cuerpo. Entonces es interesante, ¿verdad?, este atributo de lo corporal a lo material o a lo palpable como parte también, ¿cierto?, de las preguntas contemporáneas sobre qué tipo de cuerpo habitamos. Pues bien, antes de pasar ahí voy a dejar esa imagen. Les decía que esto parte de la historia de las mentalidades y de una serie de preguntas y comentarios que han cruzado mi trabajo desde que asumiera como tema de investigación para la maestría en historia, que finalicé a fines del siglo XX, en 1999. Parece como de película de ciencia ficción, ¿no? En el borde del siglo, ¿no? En esta tesis me preguntaba cómo se podía abordar los problemas o las relaciones entre subordinados, ¿cierto?, sujetos subalternos y ciertos superiores o amos desde la corporalidad, porque como que no me era suficiente la discusión sobre clases, clases sociales, tampoco me era suficiente hablando Foucaultianamente sobre el poder y las grillas del poder y la constitución de las subjetividades. Por lo tanto, fui derivando por búsqueda personal hacia la gestualidad. O sea que había un acto inicial de encuentro entre dos cuerpos que se leían a modo de escáner, por así decir, ¿sí? Bueno, hombres, mujeres, de qué lugar social uno viene, y por eso parto al inicio con que provengo de un sector popular, ¿no? O sea, es decir, ¿qué fue para mí, por ejemplo, darme cuenta que tener ojitos de color me llevaba a unos ciertos privilegios en un mundo totalmente, ¿no?, cruzado por distintos elementos del dominio, era lo que a mí, cierto, ya me punzaba sobre el cuerpo, ¿no? Ahora, estos problemas no han sido pocos porque siempre se me pregunta por el sustento teórico metodológico de las prácticas historiográficas cuando se trata de definir el objeto cuerpo, ¿ya? Entonces, aquí voy a hacer este otro recorrido genealógico para intentar explicarlo, pero sí tengo que, y creo que uno a veces no reconoce a veces a quienes la guiaron. Les dije que no sabía que existían los historiadores antes de entrar a estudiar historia, pero ahí me encontré con Rolando Mellafe, que fue un historiador, ¿cierto?, muy importante en Chile, que falleció en el 95. Con él hice mi trabajo de los ociosos, los vagabundos y los mal entretenidos, que es un libro muy querido para mí, pero falleció antes de que yo defendiera la tesis. Ahora, eso fue bueno y fue malo. Fue malo, por supuesto, porque perdí a un gran maestro, ¿no? Pero fue bueno porque me dio libertad, ¿sí? O sea, de que encontré algunas preguntas con él y luego pude hacer un camino. ¿Y qué es lo que encontré con él? En primer lugar, una pregunta por el cuerpo situado en el tiempo y el concepto de experiencias vitales. Él venía de una tradición de los años 50, 60, también él trabajó pioneramente en Chile la historia de la esclavitud, ¿no? Siempre contaba él en clases que cuando presentó el problema, su profesor, que era Guillermo Feliu Cruz, le dijo, ¿para qué vas a estudiar los negros si no existen, ¿no? Entonces él hizo el primer trabajo en el 52 que se llama La historia de la introducción de la esclavitud negra en Chile, que sigue siendo un trabajo, ¿cierto?, de referencia, y también porque trabajó por primera vez documentos notariales, ¿no?, seriales, y tenía, por supuesto, un interés por la escuela de los anales de esa década, ¿ya? Ahora, tuve clases con él en 1990 y pude trabajar con él sus últimos proyectos de investigación en torno a la música y los cantores. Y eso como una forma de abordar la conquista y la colonización de los imaginarios desde el estudio de las prácticas. Por lo tanto, ese sería como mi primer acercamiento a lo corporal en tanto conjunto de prácticas situadas. No lo formuló él en esos términos, pero claramente se refería a ello
para abordar cuestiones muy complejas y muy caras a historiadores e historiadoras como el mestizaje, la aculturación, la transculturación, la apropiación y las resistencias. La historia de las mentalidades que cultivaba Rolando Mellaffe fueron para mí una forma de preguntar, de interrogar e indagar históricamente. Él decía que un acontecimiento como la llegada de Colón a estas tierras motivaba y era suficiente, digamos, para convencerse de ser historiador, en particular de la historia de las mentalidades que él llamaba una alternativa para ensayar acercamientos y posibles explicaciones. A juicio de Mellaffe, por ejemplo, estas consecuencias del llamado descubrimiento tenía todavía o le hacía falta una metodología especial para examinar la multiplicidad de efectos, la mayoría de ellos inesperados, que tan singular hecho histórico produjo. Diciendo esto, era que hasta ahora podía tener una alternativa en la historia de las mentalidades. Él decía que era un caso, el de la conquista, el de la colonización, de factualidad múltiple, y si lo vemos desde el punto de vista de la historia de las mentalidades, él hablaba de una infactualidad desviada, reprimida, provocadora de cambios y crisis en sucesivas metanoias. Metanoia, ¿cierto? Lo trabajaba desde el psicoanálisis y era el cambio, la crisis como cambio. Entonces, luego organicé un encuentro en homenaje a Rolando Mellaffe, 10 años de su muerte en el 2005, y invité a Roger Chartier para hacer ese diálogo entre propuestas que tenían como origen común la nueva historia, al modo de la escuela de los anales, y a Mellaffe, ¿no? Por Mellaffe también leí a Michel Foucault, por ejemplo, con La historia de la locura, ¿sí? Y también a Chartier sobre las prácticas de lectura y escritura, y a Solange Alberó, ¿sí? Con los trabajos de la Inquisición en la Nueva España. Lo señalo también para que se entienda la relación ineludible que existe entre estos autores y lo que podríamos llamar una línea de investigación y un tipo de formación que exigía la permanente revisión de producción contemporánea como una cuestión básica y sin discusión de un historiador. Dado que hay gente más joven aquí, creo que puede ser interesante esa mirada, ¿no? Que a veces uno se olvida y empieza a leer todo en plano, y más aún hoy con internet y la maravilla de tener muchísimos ciertos materiales a mano, se pierde, ¿no? Las trayectorias de esas lecturas, ¿no? Y del cómo uno llega y cómo lo ha leído, ¿sí? Entonces, desde ese lugar no me pareció extraño, ¿cierto?, haciéndoles todo este recorrido, abordar la cuestión del cuerpo. Es decir, lo que quiero decir con esto es que no era como la novedad, o sea, todos vamos a hacer historia del cuerpo y ahora todos vamos a hacer historia de la, ¿no? Sino que me parecía que era un lugar como normal al cual arribar luego de estas líneas de trabajo y los autores leídos y la discusión con el propio Mellaffe. Así, por ejemplo, historiadores como Peter Burke, que han dedicado ciertos trabajos a la historia del cuerpo y de los gestos, los mismos de Chartier o los de Robert Danton y de Arlette Farge, que se han dedicado a estos balances entre historia de las mentalidades, historia de las prácticas y lo corporal. Me parecía que, de todas maneras, y me sigue pareciendo, que el cuerpo nos permite entrar quizás a una mirada que para algunos también podría ser discutible, que sería la de las estructuras. Lo que permanece, pero que no es inmutable, ¿verdad? Pero que sí está allí funcionando. En esos 90s, de alguna manera, esta discusión sobre las estructuras y lo variable se dio en el ámbito de las representaciones, ¿verdad? O sea, que como que oscilamos de ese ámbito de las estructuras o de lo que permanece al de las representaciones. Y luego también a algo que un antropólogo que me gusta mucho, que se llama Gilbert Durant, y que habló de una convergencia epistemológica a fines del siglo XX, principios del XXI, llamó estructuras estructurantes. Y por lo tanto allí también el cuerpo hizo su aparición como tal. Vamos a ir acá. Voy a dejarles esa imagen ahí para que hablemos de las estructuras estructurantes, ¿no? Esa imagen me gusta porque, bueno, del siglo XVI, pero aparece justamente este cuerpo atravesado, ¿verdad? Acuérdense las encrucijadas, pero soportando, ¿verdad? En este caso es la idea de un cuerpo humano que está cruzado por polos magnéticos. Más allá de lo que podemos discutir sobre la vigencia de esas ideas, me interesa la imagen, ¿sí? De lo que el cuerpo puede funcionar, o cómo funciona como una gran estructura estructurante.
Me interesa, como ya he dicho, el tipo de interrogación histórica. Por ejemplo, y aquí ya lo último que voy a decir sobre Mellaffe lo vamos a dejar tranquilo, pero que nos remita a la cuestión de los cuerpos o los cuerpos en la línea que a mí me interesa. Él se preguntaba, cuando alguien muere, ¿cuánto tiempo expresado en millones de años está presente en este hecho? Alguien que muere en un minuto dado del día de hoy, hecho histórico, sin duda, no podría pretender que su experiencia es la primera ni la última de su especie. La metodología de las preguntas es central en mi forma de historiar y retomo las que realizaba Mellaffe, que ahora comprendo con mayor altura en el impacto que tuvieron en mí. Otra de él, el tiempo en que un hombre, actor de la historia, duerme y sueña, ¿es el mismo que transcurre mientras un mercader embarca trigo a tierras lejanas o un rey firma un decreto? Sin duda que no. El hombre que sueña, decía él, está realizando un acto histórico de la mayor complejidad e importancia. Por una parte está quizás revisando los propios hechos de su vida que lo inquietan o angustian, reconstituyendo los afanes de un acontecer histórico cotidiano. Pero para hacerlo usa un catálogo simbólico que le proporciona su propio tiempo histórico, su sociedad, su cultura, con la que en realidad se está identificando con el pasado de estos últimos. ¿Podríamos imaginar un acto histórico más importante y a la vez más común y repetido? En mi tesis doctoral trabajé la cuestión del cuerpo moderno en tanto individuos modernos desde las cartas de una monja, Sor Josefa de los Dolores Peñalillo. Tengo que decir ahí que lo primero que se me dijo, una monja, un sujeto moderno, ¿no? Como, bueno, también me ha acompañado largamente Sor Josefa y dejé en esa tesis los sueños fuera, los que retomé durante la pandemia del 2019 para situarle el sueño en un cuerpo propio, o sea, preguntarme por la relación entre el soñar y la constitución de la individualidad moderna, ¿no? Pero con ella entré las cuestiones del cuerpo propio también, desde los imaginarios sociales del cuerpo occidental y del de las mujeres en él, en el proceso de colonización. Las preguntas por las mujeres y el cuerpo no había aparecido en mí de manera evidente hasta ese entonces, aunque está cruzado, es ineludible, y por lo tanto ella y sus dolores me permitieron entrar en temas para mí muy insospechados. Pienso por tanto el cuerpo desde Mellaffe como un catálogo simbólico y leí mucho después a Mary Douglas, Símbolos naturales, no sé si la has leído, o Pureza y peligro, bueno, fueron muy importantes para mí y con ella he continuado con esta idea del gran símbolo natural, el cuerpo, y después supe, ¿no?, que otro antropólogo e historiador mexicano que, como les voy a mostrar, como estamos occidentalizados, partí leyendo la bibliografía europea, ¿no? Y luego me encontré con que López Austin tenía un trabajo desde los 80, pero que no, cuerpo humano e ideología. Y que para él Mary Douglas había sido también muy fundamental. Bueno, falleció en el 2019, lamentablemente también, y tuve la oportunidad de poder trabajar con él también. Bueno, el cuerpo, entonces, pasemos ahora a la situación colonial del cuerpo. Voy a ir hacia atrás y los mareo, lo siento, pero vamos a ir así. Los temas que podríamos relacionar con el cuerpo cubren un amplio espectro, coincidente en una primera tradición de la historia de las mentalidades, que ya les puse, que abarcaban temas como la familia, la sexualidad, las prácticas de la muerte, ¿no? El más amplio de la historia de la ciencia, de la sexualidad y de la medicina. Sin embargo, el cuerpo se institucionaliza como objeto particular de conocimiento de la historia o de lo historiográfico con una publicación que se llamó Los fragmentos para una historia del cuerpo humano, se publicó en 1995, editada por Michel Fejer, filósofo, y Nadia Tassi, filósofa también, que tenía carácter interdisciplinario y que, al igual que nosotros que yo les mencioné, los encontré en mi biblioteca, porque soy ratón de biblioteca. No era que me lo hubiesen dado, ¿no? Y agradezco a la bibliotecaria que adquirió esos volúmenes porque fueron como no sé cómo dirán acá, pero fue como una bomba para mí, ¿cierto? Sí, se me despertaron muchas cosas. Es un texto de carácter interdisciplinario que parte de una pregunta fenomenológica sobre el cuerpo y que se despliegan tres asuntos. El cuerpo en las relaciones entre lo terreno y lo sobrenatural, los movimientos del cuerpo y su disciplinamiento, y las formas de percibir el propio cuerpo. Ahí dicen, ¿cierto? Ahí les puse aquí como una declaración, la historia del cuerpo humano no es tanto la historia de sus representaciones como la narración de sus modos de construcción. Pues la historia de sus representaciones se refiere siempre al cuerpo real, considerado como entidad, comillas, sin historia.
Si se trata del organismo considerado por las ciencias naturales, del cuerpo como lo percibe propiamente la fenomenología, o del cuerpo instintivo y reprimido, objeto del estudio del psicoanálisis, mientras que la historia de sus modos de construcción puede transformar al cuerpo, puesto que evita las oposiciones excesivamente monolíticas entre ciencia e ideología, autenticidad y alienación, adoptando una solución enteramente penetrada por conceptos históricos. Entonces, ese libro en realidad es como una piedra angular, si nos ponemos estrictamente historiográficos, ¿no? Relevante. En ese mismo texto, además, abordan a lo que llamo el factor Michel Foucault. Es decir, Michel Foucault revoluciona, ¿cierto?, todo el campo de las ciencias sociales. No hay que olvidar que es filósofo de la ciencia, ¿sí? Y por lo tanto es desde allí que ingresa con sus preguntas y se desplaza a la historiografía, y se desplaza, no sé si lo saben, pero a mí me gusta mucho la comidilla de los intelectuales, por Arlette Farge, ¿sí? O sea, él había leído los trabajos de ella sobre justicia y criminalidad y la llama para que le hable sobre qué es esto de trabajar en los archivos, ¿no? Ella lo cuenta también en algunas entrevistas posteriores, ¿no? Entonces hay ahí un recorrido común y uno podría decir, bueno, era Foucault-Farge, ¿no? No era solo el factor Michel Foucault, pero es claramente que en todos los ámbitos de la discusión ya globalizada de las ciencias sociales sí tuvo lugar, y en este texto entonces lo retoman con este planteamiento de el cuerpo como una densa percepción del presente. ¿No? En este caso, el cuerpo que construimos para nosotros mismos. Entonces allí se pueden estudiar transformaciones que atañen a técnicas del cuerpo, los problemas que contiene y las fronteras actuales que delimitan una ética del cuerpo. Volviendo a lo que decía, cuando me preguntan por los fundamentos teóricos, metodológicos de aquello, está aquí, ¿sí? Es decir, el cuerpo como, ¿cierto?, percepción densa del presente, y por otro lado, las fronteras siempre posibles entre la ética y esa construcción social de los cuerpos. Luego de este texto apareció el proyecto que dirigió Alain Corbin y Georges Vigarello, La historia del cuerpo, que fue traducida al español entre el 2005 y el 2007, y que recompone, de cierto modo, la tradicional diferenciación disciplinaria. O sea, Fragmentos para una historia del cuerpo humano es interdisciplinaria, y los 3 volúmenes están abordados desde la historia del arte, la filosofía, ¿cierto? Estaba ya en ese entonces lo performático, y la historia del cuerpo de Corbin y Georges Vigarello vuelve de alguna forma nutrido, por supuesto, del trabajo interdisciplinar, a una historiografía más disciplinaria, y por lo tanto se dedican a instalar temporalidades específicas de estudio del cuerpo y también, ¿cierto?, de las representaciones del cuerpo, sobre todo a partir de la historia de la sexualidad. Y a pesar de las múltiples críticas que el trabajo historiográfico le ha hecho a Michel Foucault, yo me declaro Foucaultiana, ¿sí? O sea, tengo total reparo, pero no podría decir que no está presente porque lo está, y mucho. Y se han instalado de manera tan amplia en la problemática del cuerpo que hoy en día uno puede encontrar, si ustedes también googlean, por ejemplo, biopolítica, ¿cierto? Dicho hasta la saciedad. Eh, disciplinamiento ya como que pasó de moda, pero biopolítica, ¿cierto? Está allí. La normativización de los cuerpos, que además ha permitido generar puentes entre disciplinas y también con la acción política. Y podría decirse entonces que todo esto está enmarcado dentro de una tradición epistemológica de Occidente sobre el cuerpo, que por ejemplo un sociólogo y antropólogo como David Le Breton, que está traducido aquí en Argentina, si es como lo conocimos luego nosotros, habló del cuerpo como una falsa evidencia, y que uno no podría entonces dar por sentado que el cuerpo es, ¿cierto?, lo biológico, y que el cuerpo es una entidad incluso paradojalmente carnal. En la historiografía latinoamericana, los trabajos que se inscriben explícitamente en la historia del cuerpo son pocos, ¿sí? No hay tanto. En Chile, de hecho, se sacó una historia del cuerpo trabajando con, digamos, como la versión editorial de la historia del cuerpo de Vigarello. Y ahí voy a contar una infidencia. Yo no participé en ese libro porque no estaba de acuerdo con la manera en que estaban abordando la problemática del cuerpo, ¿sí? Que era una manera muy histórica, tradicional, en el sentido de qué se ha dicho sobre el cuerpo, ¿verdad?
las evidencias en el sentido de las imágenes, la historia de la medicina, y a mí me parecía que ahí no había nada de lo que les he contado anteriormente, es decir, no había ninguna discusión sobre el cuerpo, ¿verdad? Filosóficamente y éticamente, y tampoco de la occidentalización como una forma de concebir el cuerpo. Por lo tanto, no participé en ese volumen, ¿no? Eh, incluyendo también porque participaban historiadores que cuando yo presentaba esta idea decían, pero eso no es historia, ¿no? O eso en realidad qué pertinencia tiene. Eso me parecía realmente poco ético estar en un espacio, aunque fuese impreso, con esas mismas personas, ¿ya? Era una cuestión de cuerpos también, ¿sí? De si uno puede estar o no estar ahí. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo en los trabajos historiográficos latinoamericanos? Y en esto estoy haciendo una generalización, por supuesto, pero que puede servir para ordenar. Vamos a encontrarlos en trabajos sobre disciplinamiento social, sobre violencia y de una manera muy interesante, aglutinados sobre todo en los siglos XVI al XVIII para el periodo colonial. Y de otro lado vamos a encontrar toda la producción mucho más reciente de historiadoras feministas o de trabajos en torno al género y el cuerpo para periodo contemporáneo. ¿Sí? Tenemos como esas dos oscilaciones de los trabajos. Y en todo este recorrido, ¿verdad? Me encontré entonces que era importante preguntarse por, o se me fue haciendo cada vez más una exigencia, que tenía que preguntarme por el cuerpo como un objeto colonial. O sea, que era una categoría del imaginario de Occidente y que por tanto la colonización de los imaginarios culturales tenía que pasar también por esa concepción del cuerpo. Y allí es entonces donde, además por haber estudiado en México, me encontré con Alfredo López Austin, que instaló justamente el cuerpo como parte de una ideología en este libro, ¿no? Cuerpo humano, ideología, las concepciones de los antiguos nahuas, que es de 1980. Y la verdad que hasta fines de los 2000 yo no supe de su existencia, ni lo encontré referido en ninguna parte, o sea, no, para nada. Y él lo que plantea, y lo voy a sintetizar mucho, pero que él discute la noción de ideología porque él tenía, como todas las generaciones de los 80, una formación marxista, ¿sí? Y lo discute para desplazarlo a cosmovisión, ¿sí? Que cosmovisión él hablaba, es el núcleo duro de las culturas y que permite justamente dar cuenta de las encrucijadas de distintas formas de pensar el mundo, ¿ya? En su trabajo, por lo tanto, la relación entre lenguaje, ideología y cosmovisión se va sustentando en lo que él va a llamar estructuras imaginarias. O sea, ahí tienen Cuerpo Humano e Ideología, se ha reeditado en la que ustedes ven ahí, no es la edición del 80, porque se lo ha leído y lamentablemente parece que hay que morirse como para que lo empiecen a leer más, pero lamentablemente desde el momento de su muerte empezaron a editar, ¿no? Y tiene esta otra, este es un conjunto de 3 volúmenes, Cosmovisión Americana, que lo hace con otros investigadores, que está totalmente cruzado por este planteamiento inicial del lenguaje como, ¿cierto?, la entrada de las cosmovisiones y a las estructuras imaginarias. Estas estructuras permiten establecer campos en que lo simbólico, que serían los núcleos de una cosmovisión, se hacen concretos y permiten construir discursos, por ejemplo, respecto de la sexualidad, la religiosidad, las prácticas médicas, las relaciones de poder y las formas en que los sujetos se construyen a sí mismos. Por medio de la construcción de repertorios de términos, lo que hizo Austin fue instalar, ¿cierto?, la concepción del cuerpo en la cultura occidental como un campo semántico. Eso me sigue siendo muy productivo en las exploraciones actuales, ¿no? Y que permitirían entonces reconstruir la ideología náhuatl respecto de la materialidad o no del mismo cuerpo o de la autoridad espiritual. Entonces aquí lo que él parte diciendo, esta relación binaria entre un cuerpo y un alma, esta división del relato cristiano occidental, ¿cierto?, genera una interferencia con la cosmovisión náhuatl, porque él plantea en este libro, son 2 volúmenes, ¿cierto?, que me costó mucho tiempo como entenderlo a su cabalidad, y por eso, bueno, cuando ya tuve la oportunidad de tener contacto en México, le escribí a Alfredo López, una persona bellísima, la verdad, no sé si fue en México, fue un profesor. lo Yo conocí a esas personas porque eran mucho más jóvenes que nosotros. claro.
Después mi profesor de historia mesoamericana, con buena Vale. sí, profesor. Sí. Una persona bellísima, muy exigente y muy dura. Con sus opiniones. Ok, de ahí hablamos. Entonces, bueno, lo contacté y trabajé con él en dos proyectos, o sea, en proyectos míos en que lo invitaba y de alguna manera era la excusa para que hablemos de tu libro y explícame, ¿no? Cuéntame cómo fue armándose. Fue muy, muy interesante, importante, ¿no? Poder dialogar con él. Y por lo tanto ahí él dice, vuelvo a esto, ¿no? Que el cuerpo es un límite. Excelente. ¿No? El cuerpo, y de ahí lo del borde otra vez. Es un límite como un axis mundi en el que el mundo y el inframundo se conectan y en el que habitan entidades materiales e inmateriales según los procesos vitales por los que transita un sujeto a lo largo de su vida social y colectiva. Entonces, este cuerpo vuelve a ser esta idea de la estructura estructurante, ¿no? Y en su pregunta por los náhuatl hablarán sobre el cuerpo, ¿no? ¿De qué manera? Entonces, bueno, aquí la dualidad material-inmaterial o cuerpo y alma que instala la colonización no es operativa. Pero ¿qué pasa entonces, cierto, cuando se entrecruzan? En esa línea, el trabajo que mencionaba Lía sobre el mapudungún, que es la lengua, cierto, el nombre que se le da a la lengua mapuche, igual que acá, son el mismo pueblo, ¿verdad?, a los dos lados de la cordillera. Me pregunté allí, ¿cierto?, trabajé con las gramáticas y con una colega de lingüística con esta pregunta, ¿no? O sea, ¿nombrarían al cuerpo? Cosa que no me había preguntado antes, ¿no? O sea, uno se enfrenta a los documentos y qué sé yo, y piensa que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y entonces ahí lo que encontramos en estas gramáticas del siglo XVII del Mapudungún de Chile, de que efectivamente cuerpo no existía y la palabra que se ocupó para cuerpo fue anca, que en realidad es la mitad, ¿sí? Es la mitad, y que en los confesionarios jesuitas fundamentalmente se le empezó a dar el nombre de cuerpo a todo lo que iba de la mitad hacia abajo, justamente por motivos confesionales y las partes pudendas, ¿sí? Pero claro, esto no me había parecido porque no me lo había preguntado, eso es lo que quiero decir, ¿no? O sea, si uno no se pregunta las cosas, no emergen. Pero esta idea del axis mundo, del cuerpo, posiblemente para las sociedades, ¿cierto?, prehispánicas o, ¿cierto?, previas a la llegada de Occidente, sí tiene mucha pertinencia y por eso lo traigo a colación a Alfredo López, ¿no?, en esta pregunta. Creo que efectivamente él y ha seguido, si uno busca los libros que hay, qué sé yo, han aparecido ciertos estudios sobre el cuerpo humano, ideología en este sentido para otomí, mayas, ¿verdad?, millones para el ámbito andino. Y también les traje este otro, que es un texto menos conocido, que yo lo conocí por él, que es precioso, se llama Una vieja historia de la mierda, que hizo con un artista mexicano, que ilustró, ¿no?, todo el libro. Ese libro es de principios de los 90, y él cuando me lo pasó me dijo, me da pudor, porque como dice mierda, me dice, pero es muy importante justamente no solo el cuerpo como un borde, sino que justamente como un axis mundi del cual entra y sale, y él entonces exploró todas las representaciones de los excrementos en los códices y el lugar que tenían, porque aparecían, ¿sí? Entonces ahí tienen, entonces, ¿qué es lo que nos lega? Ya para no sé cuánto tiempo ya, llevamos bastante, vamos a ir avanzando con las imágenes. Eh, yo podría decir que, ya les dije que yo he trabajado fundamentalmente en periodo colonial para mis investigaciones, y yo podría decir que lo que lega la historia llamada colonial son estructuras sociales y simbólicas a este presente denso, ¿no? O sea, si yo tomo el cuerpo como la posibilidad de dar cuenta de un presente denso, de un tiempo denso, podría decir que lo que lega esa historia, todo ese proceso, ¿no?, de conquista y colonización, es una concepción de cuerpo, entrecomillado, occidental, que a su vez nos permite armar relaciones de poder sustentadas en la jerarquía y diferencia de los cuerpos, superiores e inferiores, hombres, mujeres, adultos e infantes, por ejemplo, la grilla, digamos, más clara, y una tercera que sería la gestualidad de la dominación como sujeto sujetado, y en ese en particular el lugar del cuerpo de las mujeres para, ¿cierto? Y esto ya abierto a lo que lo conversemos después, porque gran parte de las colegas están aquí, trabajan género, ¿verdad?, cuerpo, mujeres. En el periodo lo podemos seguir conversando, cómo esa estructuración de un cuerpo de mujeres en tanto mujeres
sustenta todas esas otras claves de dominación, ¿no? Y yo creo que por eso es tan resistente el cambio a las cuestiones de género. Ahora, vamos a todo lo que les he hablado, que es bastante y mucho, ¿no? Lo vamos a pasar un poquito con algunas imágenes. Si vemos, por ejemplo, el cuerpo como la primera afirmación, una concepción del cuerpo occidental, y uno revisa mapas del cuerpo, le puse aquí anatomía y formas de representación, Occidente como referente, ¿sí? Todo esto son partes de cursos que he planteado en algún momento, entonces lo traigo ahora. Si uno se fija justamente en cómo se representa este cuerpo occidental, y yo tomo a Alfredo López Austin con esta idea, ¿verdad?, de que es una forma de estructurar el mundo, ¿no?, a partir de una idea del cuerpo, la clave de eso está en que el cuerpo tiene un borde, tiene una línea que se divide, ¿sí? O sea, que el cuerpo está contenido en algo y que ahí se iría a de donde proviene la palabra cuerpo en sí, que no es de la biología, es de la física, ¿no? Los cuerpos diferenciados en la física. El cuerpo, cuando empieza a medicalizarse, a ser objeto de anatomía, tiene un borde. Tiene además cierto esqueleto, o sea, ese borde contiene unos sistemas que van a esta mirada médica, ¿no?, de la modernidad, empieza a construir estos mapas, ¿no?, ya sea de los huesos, del sistema circulatorio, de la musculatura, ¿no? Por eso hablamos de mapas. Si uno lo contrasta con otras concepciones del cuerpo, ¿sí?, puede ver que está ese borde, pero hay otras ramificaciones que también visualmente aparecen de esta forma. Ahora, esta es una línea de trabajo con las imágenes, no es que estemos tomando eso como aquí en la realidad, ¿sí?, sino que son las representaciones. En la acupuntura, por ejemplo, se generan ese otro diagrama del cuerpo, ¿no?, que es poroso, o sea, y es cierto, ahí la piel no es un borde, ni un límite, sino que al contrario, es la entrada para las agujas. Si vemos aquí en el siglo XVIII el sistema nervioso, ¿no? Ahora son fantásticas igual las imágenes, ¿no?, la imaginación al respecto. Recuerden que estamos hablando previo y ese es otro recorrido de esta historia. Si uno toma esta línea, podría decir, bueno, ¿qué lugar tiene la construcción permanente de aparatos cada vez más sofisticados para construir imágenes del cuerpo desde dentro, ¿no? O sea, los puntos de la sangría, ¿no?, que era una de las, casi como de los remedios naturales, ¿cierto? Todo se curaba sacando sangre. En esta otra imagen, ¿cierto?, que aquí tienen los chakras identificados. El esqueleto, ¿verdad?, antes de los rayos X, ¿cierto? Luego tenemos todo este trabajo ya de saber enciclopédico, que aquí esta siempre la pongo porque el cuerpo humano, ya desde fines del siglo XVII, es hombre, ¿ya? O sea, es masculino y es viril. Ese es el cuerpo humano y es digamos, el eje para cualquier tipo de representación. Yo siempre me fijo ahora, tengo una hija adolescente y veo lo que le pasan en el colegio. En estas cosas siempre veo, hay hombres, mujeres, cuando le pasan los órganos reproductores, ¿verdad? ¿Qué imágenes se ocupan? Tenemos esta otra, ¿verdad? Ya en el barroco, por ejemplo, empiezan a aparecer estas imágenes que van viendo el cuerpo por capas, ¿no? También tenemos otro tipo de materiales asociados a la cirugía, que por mucho tiempo fue un saber vedado en Occidente porque el cuerpo era sagrado, por lo tanto era ilegal, ¿no?, la disección, los estudios anatómicos, imágenes que circulaban de manera algo clandestina. También estas otras, por ejemplo, a propósito del cuerpo como piel o como borde, las formas del dolor, ¿no? En esto me metí con lo de Sor Josefa de los Dolores porque era cómo se siente el dolor, ¿no? ¿Qué duele, qué no duele? Y claro, aquí está representado por las formas del morir, en el fondo. Los pobres hombres morían acuchillados, ¿cierto? No es lo mismo, ¿no? Si ustedes recuerdan, en la Revolución Francesa la guillotina estaba reservada solo para los nobles. Era la forma limpia del morir, ¿no? El azote es para los plebeyos, pero la guillotina era para los nobles, ¿sí?, porque hay menos derramamiento de sangre. Esta otra, por ejemplo, ¿no?, que es un cuerpo totalmente letrado, un cuerpo escrito, ¿sí? El cuerpo zodiacal, ¿sí?, todavía totalmente vigente, ¿sí?
De hecho, la astronomía la astrología está totalmente en boga de nuevo, ¿sí? Incluso he escuchado cuestiones que unen la antigua astrología con la mecánica cuántica, ¿no? Que esa es la validación de ese saber antiguo con la mecánica cuántica. Esta otra, ¿no? El cuerpo y las vibraciones. El cuerpo como un diapasón, como un gran receptor, ¿sí? Eh, Bueno, se nos traía en ese sentido, o sea, la idea de que el cuerpo es una estructura estructurante, un gran catálogo simbólico que también, ¿cierto?, nos puede hablar, si uno lo toma contemporáneamente, de cómo nos estamos construyendo como especie, qué pensamos de nosotros mismos y qué tanto popularmente incorporamos estas ideas o no. ¿Sí? O sea, nos pensamos desde este lugar. Hoy en día los saberes médicos están muy extendidos, también por las redes sociales, por Google, ¿cierto? O sea, como que hay toda una apropiación de esos saberes especializados que son interesantes de revisar. Bueno, pero si pasamos acá, ¿no? A un códice, ahí claramente lo que nos dice Alfredo López Austin cambia, ¿sí? O sea, en el otro para nosotros es reconocible, y ahí uno podría decir esa es la connotación de que estamos colonizados ideológicamente, porque no nos merece mucha duda de que eso es un cuerpo. Pero aquí, ¿cierto? En las formas de la representación, en este igual es un códice el 16, por lo tanto ya hay una mixtura en esa forma de representar, pero no acá, ¿no? Aquí les traje esta porque para que vean también la contemporaneidad y esto, no estamos hablando de cambios o de giros epistémicos de larga data, ¿sí? O sea, por eso lo situaba como prácticas historiográficas del siglo XXI. Entonces, esta diosa, ¿no? No voy a pronunciar ese nombre porque no sé, ¿no? La Koyoshauti, gracias. ¿Sí? La diosa lunar, que la encuentran recién en 1978, un proyecto que sigue, ¿cierto?, en curso, con más de 3 décadas, y que sigue siendo, ¿verdad?, una pregunta para nosotros si qué tanto tenemos o no, ¿cierto?, de esas cosmovisiones, qué tanto operan en nosotros, ¿no? Qué tan complicado es para nosotros comprenderlas, ¿sí? Y que pasan justamente por estas representaciones, en este caso es una diosa, ¿sí? Y una de las características de los mundos tanto andinos como mesoamericanos es lo que occidentalmente llamaríamos hibridez, ¿sí? Como estas fusiones entre el mundo animal, el mundo, ¿cierto?, humano, como que no habría frontera y también la posibilidad de la mutación permanente, ¿no? Los dioses pueden ser muchas cosas al mismo tiempo y que claro, ahí la concepción de cuerpo para el mundo cristiano, por eso les traía a colación, ¿no?, de cómo aparece el cuerpo en las gramáticas del Mapudungún, fue un desafío para la colonización, ¿no? O sea, cómo introducir la noción de pecado cuando el cuerpo no representa lo que supuestamente, naturalmente debería representar. Gran parte de los materiales con los que uno podría contar para historiadores, algunos te dirían, no, es que no son documentos de archivo, entonces nosotras no somos, no podemos trabajar con cerámica, no podríamos trabajar pero hay mucha producción de representación humana en culturas llamadas prehispánicas, muchísima, ¿sí? Eh, Aquí traje algunos ejemplos de culturas de la zona de Colombia que no las conocía, las he conocido en tiempo reciente y me han parecido de una sutileza, ¿cierto?, y de una belleza, casi todas son miniaturas, muy, muy lindas. Y donde las mujeres tienen un lugar muy predominante y todo lo que hoy en día podríamos llamar, ¿cierto?, los cuidados, ¿verdad?, la relación con la infancia, hay ahí un mundo muy interesante. Bueno, si seguimos ahí, otro de los caminos que esto podría ser cuerpo, género, familia, ¿no? Esto es como para bajar toda la perorata inicial, ¿sí?, de la palabrería. Eh, claro, en la pregunta por el mestizaje o por los cuerpos que se mezclan o por, ¿cierto?, todo este debate intrahistoriográfico sobre la raza, ¿verdad?, la racialización, la casta, eh, este tipo de cuadros para mí también es una de mis obsesiones permanentes, ¿sí? Lo he estado trabajando, por ejemplo, con Mellarte, él me los relató en una clase, pero no vi un cuadro de castas hasta que llegué a México casi 10, 15 años después, ¿no? Nunca había visto uno. Cuando los vi, casi me morí.
¿no? Son cuadros además de gran formato, ¿sí? De 1 hasta 2 metros, ¿sí? Pinturas que hasta los años 80 no habían sido consideradas arte, empieza la historia del arte a introducirlos primero, se hacen grandes exposiciones en México y en España al mismo tiempo, pero quedaron en el terreno de la antropología. La principal colección la tiene el Museo de América, que es un museo de antropología en Madrid, y el Museo cierto, de Antropología en Madrid también. Y en el año 2013, la colección más grande de estos cuadros, que era privada, ¿no? Pasó en comodato al Museo de Historia Americana en Monterrey, y en febrero hice una romería prácticamente a Monterrey a ver hicieron una galería pública, la Galería de Castas, que en pandemia la vi por internet y dije, bueno, cuando nos podamos mover, yo tengo que ir a ver esto. ¿Y por qué? Porque, claro, uno en la historiografía lo encuentra fundamentalmente y en estudios antropológicos como si fuesen gráficos que representan los cruces, ¿sí? Pero en realidad, para mí, y es lo que he ido abordando, es también una gramática, es decir, son cuadros que hasta ahora no tienen localización de referentes programáticos, o lo que llaman los historiadores del arte, el programa iconográfico no tiene referencias europeas. Es decir, no es una pintura que podríamos decir, está copiando lo que realizó tal, ¿no? Hasta ahora no hay referencia. Son todos pintores a los cuales a partir del 2010 aproximadamente se les empieza a prestar atención a la firma, y el que está allá, que es Miguel Ángel Cabrera, el del español que no mira al espectador, es el que le llaman el Miguel Ángel, digamos, americano, ¿no? Un pintor famosísimo de la Nueva España. Eh, tuvo la primera exposición individual en el 2023 en el Reina Sofía. Entonces no eran pintores ni pinturas que hubiesen estado dentro del canon, ¿no? De la historia del arte colonial ni europeo, y que por lo tanto inventan de alguna forma este tipo de representación. El primero de allá está datado 1711, 1708. Juan Rodríguez Juárez sería el primero, muy emblemático, ¿no? Muy alegórico, ¿cierto? El español casi translúcido y la mujer náhuatl, ¿verdad? Más morena. Uno de los frutos, ¿verdad? Yo he seguido la pista también a las cartelas cuando se habla de productos y frutos. Pero eso es otro asunto, pero sí llego también por la pregunta sobre el cuerpo, ¿no? No por las formas de representación, sino por la narrativa. Para mí aquí hay una narrativa, ¿cierto?, desde acá sobre la mezcla, que sí es jerárquica, por supuesto, y que va a brevar de distintas tradiciones, pero que resulta en un producto cultural inédito. Yo soy mestizo, lo que les iba a decir que no se había estudiado a los pintores, quiénes eran, y todos ellos son mestizos en el sentido, ¿verdad? Por ejemplo, Miguel Ángel Cabrera es ilegítimo, no reconocido por el padre, criado por mulatos, ¿sí? Pero es información que tenemos hace muy poco tiempo, ¿verdad? José Joaquín Magón es un artista muy prolífico de cuadros de castas y por lo menos 3 series. En eso otra vez que nos encontremos les puedo dar de las cuadros de casta. Y esta es la única serie que se conoce para el virreinato del Perú, que se conoce como los cuadros del virrey Amat. ¿Sí? Es la única serie que además empieza no por español e India, sino que por los indios. ¿Sí? Y está, bueno, en mal estado, apareciendo ahí, ¿cierto? La mujer indígena con este niño en brazos como dentro de un repollo, ¿no? Como dentro de un vegetal. Bueno, el segundo punto, ¿no? Las diferencias de los cuerpos superiores e inferiores, les decía que está el cuerpo como una gran representación, ¿cierto? Occidentalización a partir de la idea del cuerpo, y que permite generar diferencias jerárquicas. Nada más como ejemplo, puede haber muchas otras imágenes, ¿sí? Estos cuerpos, ¿verdad? A partir de la diferenciación del género masculino-femenino, a su vez permite organizar la jerarquía social, en este caso desde esclavos más oscuros, que uno diría de origen africano, hasta, ¿cierto?, lo blanco, esto es de principios del siglo XIX, pero también, ¿cierto?, desde la mujer blanca hacia adelante, de la mujer blanca hacia atrás, también hay jerarquías que replican, ¿cierto? La mujer que va más cerca de ella tiene a su vez un estatus mayor al interior de la casa, ¿sí? El ama o de cría, ¿verdad? Que va ahí con el niño y hacia atrás, y en ambos casos cierran, ¿sí?
esa corte masculina, ¿verdad? Entonces hay ahí, vuelvo a insistir en esta idea de la gramática corporal. También lo vamos a ver en estas representaciones de mujeres con sus esclavas, que eran bastante comunes, ¿no? Esa es la que usamos con Lía, que acabamos de coordinar un dossier en la revista Fronteras de la Historia, que se llama Cuerpo Mujeres, ¿no? Lo puse ahí en la portada, que en el, ¿cierto? Está aquí, lo que ojalá vieran, ¿verdad? Que aquí hay una disposición de esos dos cuerpos, que además tienen todo este trabajo pictórico, pigmentocrático, ¿no? De lo más oscuro, lo más blanco, y lo del delante y el detrás, ¿sí? O sea, eso tiene ahí una no es anodino, no es verdad. Sí. Este se supone que es Mendoza, ese. Sí, y es de un repertorio de Alphonse Guiat, que ha sido bien estudiado, bueno, en el archivo en el que yo estuve, en el Archivo Central Andrés Bello, está la colección, de hecho está digitalizada, pero es un pseudo pintor porque es un invento, se estudió con Colombia, porque en Colombia tenían las mismas series de acuarelas, y entonces no se sabía cuáles eran entonces las originales, y lo que se encontró es que Alphonse Guías, que sería como el pintor, era un invento mercantil, porque en la época se habían puesto muy de moda las estampas de lo curioso americano y se vendían a muy buen precio, entonces se hicieron muchas y encuentras imágenes, las mismas imágenes para distintas zonas de América, ¿no? Entonces empieza aquí algo como del exotismo de lo americano. Eh, la gestualidad de la sumisión, que es algo que, que también, que les decía, empecé allí hacia el cuerpo, ¿no? O sea, cómo se construyen esas relaciones de dominio. El sujeto sujetado. Por eso, ¿cierto? Me di una vuelta por los castigos, porque encontré al trabajar con los expedientes judiciales que los castigos eran diferenciados. No se azotaba a cualquier persona, y entonces ahí vi, bueno, el cuerpo del noble es noble porque no puede ser castigado con efusión de sangre, ¿sí? E incluso ya en el siglo XVIII puede pagar para que no le den azotes, ¿verdad? Y el azote, ¿por qué? Porque es una herida en la piel que marca, es una cicatriz finalmente imborrable, ¿sí? Ahí estarían los hombres infames en el sentido de Michel Foucault. Entonces, y con estas premisas que ya les he planteado sobre el cuerpo como un gran cierto símbolo natural, los castigos, por lo tanto, exploré el azote en particular, tampoco le hacían así como la cuestión del pecado y la sexualidad mucho sentido a muchas poblaciones originarias. O sea, que a mí me azotaran o que no les daba igual, y muchos decían, bueno, nos azotamos hasta que ya mueren y no hay cierto cambio en las conductas. Pero sí, por ejemplo, exploré el pelo, ¿no? El corte del cabello parecía ser. Ahora, esto todo lo dejo porque estudienlo, porque la verdad no va a alcanzar la vida para ver todo. El pelo tenía, al parecer, cierto lugar mucho más significativo respecto de la honra, ¿no? Los castigos. Y por otro, ya con esto cerramos, porque ya habla mucho, eh, que esta concepción del cuerpo es occidental, ahí las mujeres en el proceso de colonización pasan a ocupar el lugar del cuerpo carne, ¿no? Y esto sí lo estudié con las monjas y con, ¿no? O sea, ahí es donde apareció porque efectivamente, a ver, ¿qué es lo que yo planteo muy sintéticamente? Que las monjas son el factor pedagógico fundamental de la colonización y de la conquista para introducir, ¿cierto?, la idea de la mujer decente, casta, contenida, que a su vez puede controlar la reproducción de la especie. O sea, si el mestizaje se puede controlar, la mezcla indiscriminada entre unos y otros de diferente orden es si la mujer es casta, si no, no. ¿Sí? Eh, espero, tengo algunos artículos de eso con Sor Dolores, espero sacar el libro algún día en la vida, pero de eso va. ¿Sí? Ahora, para eso tuve que hacer un viaje de adoctrinamiento y evangelización, porque podría decir soy cristiana o era cristiana culturalmente, ¿no? Pero la verdad es que no tenía idea de los dogmas para poder entender las cartas de Sor Josefa de los Dolores, que era una dominica. Me llevaron aquí las compañeras a un convento de Santa Catalina de Siena, así que ahí les dije, ah, no, porque tuve que entender de dónde venía Santa Rosa de Lima, que es la primera santa americana, no es menor, ¿eh? O sea que no, para nada menor. Santa Rosa de Lima, esta es de una serie de cuadros de un pintor quiteño, Laureano Dávila, del siglo XVIII, que estaba en el convento
en el cual profesó Sor Josefa de los Dolores, que vivió entre 1726, 1729 hasta 1822. ¿Qué es lo que aquí me interesa destacar? La serie es muy interesante, pero aquí están los castigos de Santa Rosa, ¿no? Entonces, cuando yo les digo, no sé si se alcanza a ver acá, en ese extremo está Santa Rosa colgada del cabello. ¿Mm? Entonces, están las penitencias, por así decir, occidentales, que son los silicios, ¿cierto? Todos los artilugios metálicos que tienen por objetivo romper la carne, ¿sí? Y fusión de sangre. Por otro, la mujer como imitadora de Cristo, que está en la crucifixión, y hasta la genuflexión total, que es la humillación ahí abajo. Pero esta otra era el castigo de adulterio en el incanato, ¿no? La mujer era colgada de los cabellos. Entonces, hay ahí una fusión interesante entre las mujeres como las peor de todas, ¿cierto? Pecaminosas por su propia condición de carne, y el castigo andino, ¿sí? Ahí está. Las monjas en esta labor pedagógica era esto, eran, ¿cierto?, las imitadoras de Cristo en sus flagelaciones, en su, ¿cierto?, su disciplinamiento de un cuerpo carne. ¿Mm? La monja podía, ¿cuál era el valor social de la monja? ¿Cierto? Era que una mujer sacada del circuito de la reproducción, ¿verdad? Que, ¿cierto?, hacía votos de matrimonio, igual que los laicos, ¿verdad?, con Cristo, pero que toda su vida debía tender a ser la imitación de Cristo. Ahora, eso fue totalmente transgredido en todas las formas, ¿sí? Pero estamos viendo cuáles son las cartillas, digamos, y lo que debían tener, porque ellas además iban a estar encargadas, por ejemplo, de la educación de las niñas de este sector de élite blanco, ¿verdad?, español. Que aquí les traje un fragmentito de Sor Josefa eh, respecto de estos castigos, ¿no? Díceme también su reverencia que le dé información de mis habituales quebrantos. En esta tesis yo me dediqué a lo que Alfredo López Austin hablaba de los repertorios semánticos, ¿no? Con el cuerpo. Entonces, quebrantos era importante, casi no hay explicación para referirlos porque solo los sé sentir. Pero no obstante diré lo que pueda. 8 años ha que siento dolores en medio lado del cuerpo, que aunque me han curado infinito y varios médicos, ninguno ha entendido el mal ni han tenido acierto. Otras veces me entra temblor que me descoyunta el cuerpo, otras veces me dan estallidos en los huesos, que parece que se me descuaderna el cuerpo, ¿no? Ahora, si ustedes ven, es por eso que hice la tesis sobre cuerpo, porque dentro del repertorio de escritos conventuales que existen, porque me tuve que adoctrinar, ¿sí? O sea, ya ver qué más, y realmente es muy interesante toda la escritura conventual de monja, ella tenía la particularidad de estar ensimismada completamente, ¿cierto?, en ese mundo del dolor y del sufrimiento corporal, pero expande su lenguaje del religioso al médico y al digamos, extraconventual de una manera muy interesante, que es lo que yo llamé individualidad moderna, ¿no? De hecho, llega a decir el cuerpo, mi individuo, a compadecerse del propio cuerpo, ¿no? Está en un periodo en el que ya el martirio, ¿no?, como flagelación personal, estaba en retirada, ¿sí? Porque eso también es importante, porque dejamos de todo este espectáculo de la efusión de sangre en retirada para, ¿cierto?, cuidar el propio cuerpo. Y ella es parte de ese momento, ¿no? Pero tiene en su lenguaje, efectivamente, un desarrollo muy exquisito sobre, ¿cierto?, el sentir del cuerpo y el dolor, ¿no? Extiende todo su lenguaje disponible, siendo además una mujer, y aquí en eso, por eso partía yo mi relato con de dónde vengo, porque ella nunca pudo profesar como monja de velo negro, que serían estas, porque no tenía dote, pero era música. Entonces digamos que conmutaron la dote por sus dotes musicales. Pero en todas sus cartas, la música, y eso es algo que me sigue intrigando, no aparece, ¿sí? Pero luego vi en los repertorios semánticos que sí aparece, porque ocupan muchas palabras asociadas a vibraciones, ¿cierto?, temblores, ¿no?, armonías, ¿no? Entonces ahí el cuerpo aparecía como un gran instrumento, ¿sí? Eh, bueno, ese era el ideal de la monja, ¿verdad? Con todo esto, o sea, ideal de monja y de mujer. Se habla, ¿cierto?, del modelo mariano, pero habría que considerar estos modelos más cercanos, digamos, ¿cierto?, de estas monjas, en que ahí está, ¿cierto?, la humildad, el recato, ¿verdad?, con este cuerpo eh,
controlado por el hábito y bajo ¿cierto? El mandato del confesor o del hombre. Bueno, si quieren ahora conversamos porque tengo muchas imágenes, pero ¿no? Si quieren eso y podemos voy a cerrar con una reflexión y luego podemos volver a verlas porque estas van justamente de cómo va el cuerpo de las mujeres y la cuestión de los fetos, la reproducción, ¿no? Cuerpos dentro del cuerpo, ¿sí? Pero podemos ir conversándolo para yo no monopolizar la palabra. ¿Con qué termino para cerrar? Desde lo judicial, el cuerpo de las mujeres aparece en la gran encrucijada y borde de la reproducción. Y en ese camino, por ejemplo, me encontré con juicios a parteras, ¿no? Que me llevaron a la cuestión de no solo las formas del parir, sino que también cómo se fue controlando en el siglo XVIII la labor de las parteras con el saber médico, ¿no? Moderno, y empieza a aparecer esta discusión de la vida dentro de este cuerpo, dentro del cuerpo y su condición humana. Ahí volvemos al inicio del cuerpo como, ¿cierto?, esta identificación de la especie. Por lo tanto, y en una línea diferente, podríamos decir, la interconexión entre este cuerpo de las mujeres, que va a ser un gran símbolo natural del control social, a, ¿cierto?, una lectura más contemporánea sobre las emociones como un tipo de práctica, es decir, cómo nos relacionamos con la cuestión de la reproducción y con eso que va a nacer, ¿no? Que no sabríamos decir qué es aún, ¿sí? En esa discusión, no solo hoy, sino que es cierto en estos otros momentos también, y además, ¿por qué lo voy a ligar? Porque sí me parece que la historia desde el cuerpo se conecta con lo que hoy en día se está hablando mucho sobre las emociones, pero que a mi parecer tiene que tener esta pregunta ética, ¿sí? Es decir, no quedarnos con qué son las emociones y qué nos dice la neurociencia sobre las emociones, los afectos, sino que justamente cómo construimos esa idea de los vínculos, ¿no? A partir de prácticas del cuerpo, como otra posibilidad. Somos entidades encarnadas, ¿cierto? Y ese cuerpo se convierte en el vehículo de la experiencia emocional a través del cual se conduce y se expresa. No hay emociones sin cuerpo. Entonces, en un sentido, yo diría, ahí yo haría un diálogo, ¿no? Al respecto. Y a su vez, ¿cierto?, que estas transcurren en el tiempo, o sea, no serían naturales tampoco. Como bordes somáticos, para cerrar otra vez las preguntas. ¿Qué es el cuerpo? ¿No? Es una gran pregunta existencial. Porque se requiere o no trazar un borde entre unos y otros como especie. Hay un dentro y un afuera del cuerpo como borde somático. ¿Por qué sé que tú eres tú y que yo soy yo? ¿No? ¿Qué sucede cuando interactuamos por primera vez con alguien de nuestra especie? ¿Por qué habría que estudiar históricamente la forma en que nos vinculamos en tanto siempre es corporal, incluso mirando la pantalla de un teléfono celular? ¿Es necesario seguir preguntándose por esto de las mujeres y los hombres? Los feminismos, independientemente de si somos o no somos feministas, es una gran teoría y praxis de la modernidad occidental que tiene en el centro una pregunta por los cuerpos y ha aportado conceptos como sistema cuerpo-género, sociedades heteronormadas, entre otros. Pero ¿qué supone históricamente eso? ¿No? Me parece que todos esos trabajos han modificado radicalmente el oficio de historiar, pero no la narrativa historiográfica, que no se modifica sustantivamente. El guión de la historia sigue siendo prácticamente el mismo. Tendrá que ver con ello las formas en que se construye, por ejemplo, la autoridad corpocentrada, corpo masculinizada, que sí, es patriarcado, pero que esa sentencia no alcanza a modificar el guión cultural. Al 2025 estoy tomando, por ejemplo, el concepto de trauma para retomar las cuestiones entre historia del cuerpo y desde el cuerpo. Trauma como herida. En las terapias, por ejemplo, del trauma, las heridas del cuerpo son fundamentales en la observación terapéutica. Los gestos, en tanto gama de movimientos asociados a temas o situaciones, se tornan un foco necesario para poder, por ejemplo, si no curar, avanzar y abordar, descifrar enigmas de nosotros mismos en un guión de la historia. Un borde somático, y aquí lo tomé en una conversación reciente con María Eugenia, porque me decía borde somático, ¿no? María Elena, perdón. María Elena, así que dije, lo voy a retomar, ¿no? Es una postura, por ejemplo, en la silla, una forma de mover la cabeza como reacción, cerrar los ojos, tocar una parte del cuerpo, un contacto entre ese borde que es un cuerpo frente a otro, como un borde entre algo que no verbalizamos, que queda en el cuerpo o en alguna parte material del cuerpo.
Escuchemos un relato, por ejemplo, de nuestra relación actual con las ideas del cuerpo en rincones inusitados, incluso para nosotros mismos, pero que hoy día quizás no cuestionaríamos y que yo les llamaría a cuestionar después de todo lo que les dije sobre la relación entre la trama del cuerpo y la narrativa histórica. Esto lo tomé, ¿cierto? Googleé y puse como, no me acuerdo si sistema endocrino o qué, y uno encuentra este tipo de cosas que quizás no cuestionaríamos y que yo le llamaría a revisar desde esta idea del cuerpo como un gran catálogo simbólico y qué tipo de narrativa estamos construyendo, ¿no? Dice, por un otro lado, la amígdala, no sé si saben dónde está la amígdala o qué amígdala es, ¿cierto? Si es la amígdala del cerebro o la amígdala de dónde, ¿no? Juega un rol muy importante en la generación de respuestas endocrinas, pues, por exponerlo de manera sencilla y resumida, cuando detecta peligro, manda las señales pertinentes a las estructuras involucradas en la respuesta de estrés que terminan desencadenando la liberación de potentes hormonas como el cortisol o la adrenalina que aumentan el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y el ritmo de la respiración que nos preparan para la huida o la lucha. Asimismo, el cerebro utiliza un método muy ingenioso para registrar con especial intensidad los recuerdos emocionales, ya que emplea los mismos neuroquímicos que preparan el cuerpo para responder ante un peligro, para grabar dichos recuerdos vívidamente en la memoria. De esta manera, la amígdala resulta estar muy bien informada como receptora de las señales que emiten las hormonas implicadas en la respuesta de estrés. Y así, la activación de la amígdala parece provocar una intensificación emocional que profundiza la grabación del recuerdo de las situaciones vividas. Cuando más intensa es la activación de la amígdala, más profunda es la impronta y más indeleble la huella que dejan las experiencias que nos han asustado o emocionado. El problema de este sistema de alarma neuronal comandado por la amígdala es que funciona por el método asociativo y equipara cualquier situación presente con otra pasada en cuanto comparten unos rasgos similares. Por eso reaccionamos ante situaciones actuales con modos y maneras pasados que son obsoletos y poco adaptativos. Son respuestas muy toscas porque las células implicadas solo permiten un procesamiento rápido pero impreciso. Ahora volvamos a centrarnos, una vez conocido el papel de la amígdala en el proceso, es cómo respondemos ante un estímulo que produce activación emocional y que ocurre al interior de nuestro organismo. Pongamos como ejemplo un estímulo visual. Al ingresar en el cerebro, hemos dicho que su primera parada será en el tálamo. Después llegará a la amígdala y algo más tarde a la corteza correspondiente. En condiciones óptimas y las diferentes estructuras implicadas harán su análisis correspondiente y enviarán sus resultados de nuevo al tálamo para proceder a su integración. Finalmente, ¿no? Toda la información acabará en el córtex prefrontal, que será el encargado de emitir una respuesta. Si efectivamente se han dado las condiciones óptimas, esto implica, en este caso, el córtex prefrontal va a disponer de una cantidad de información, tanto emocional como cognitiva y sensorio-motriz, el llamado cerebro emocional. Lo componen conjuntamente el cerebro reptiliano, el más primitivo, que está en el tronco cerebral, y el sistema límbico, que eso le permitiría una respuesta más adaptativa posible. ¿Qué ocurre ante un nuevo evento traumático? Esta definición es de 1919, casi 100 años y sigue absolutamente vigente. Las neurociencias nos han permitido saber que cuando el acontecimiento supone un alto impacto emocional, parece que la amígdala se sobreexcita, produciendo, entre muchas cosas, un corte en la comunicación ascendente. Si la experiencia vivida nunca se narra, nunca adquirirá significado. Para eso necesitamos entonces dar cuenta de los traumas, que los traumas son siempre preverbales. No tenemos evidencias gráficas de eso, ¿no? Bordes somáticos, ustedes lo buscan todos, si van a cualquier consulta médica, estas son las teorías que están funcionando, ¿sí? O sea, como así se explicarían sus emociones, por lo tanto seguimos igualmente cruzados por representaciones del cuerpo, por bordes somáticos, por campos epistémicos que son contemporáneos, extendidos en un mundo global, y yo también podría decir es un mundo terapéutico, ¿no? O sea, está lleno de cómo resolvemos tal problema, cómo resolvemos tal dolor, cómo estamos menos estresados, ¿no? Cómo eso ha incidido en nuestra subjetividad contemporánea. Decir historias, entonces, desde el cuerpo es para mí hoy un potencial de vinculante social. Contar lo no contado, dar palabras a lo preverbal, lo que se vive en el cuerpo, como el azote, la orfandad, la discriminación, la migración, la soledad. Pero contar qué, cómo hablar con quién. Unas historias desde el cuerpo suponen construir una historiografía como práctica etnográfica en todos los tiempos, pasados como tiempos de un presente, su presente, que también es el nuestro.